Vale, vamos a continuar con el tema 3 de atención selectiva visual. Ya habíamos hecho el 0, el 1 y el 2. Esto sería como el tema 4 en sí, pero bueno, el 0 es una introducción. Atención selectiva visual. Funciones de la atención selectiva. ¿Para qué es necesaria la actividad atencional? Selección para la percepción. La atención se entiende como mecanismo necesario para percibir el mundo. Como nuestro sistema perceptivo tiene una capacidad limitada de procesamiento, muy importante eso, la atención selecciona un conjunto limitado de estímulos del total disponible para procesarlos perceptivamente. En este caso, la misión de la atención sería restringir el acceso del input estimular y evitar una sobrecarga del sistema perceptivo. La atención también es responsable de combinar las características aisladas que definen a los objetos, contornos, colores, ubicación. Si esto no se hace bien, habría un cóctel combinatorio de características que harían más difícil el reconocimiento visual, problema de la integración. En este caso, la atención sirve para seleccionar una zona limitada del espacio, que serviría para combinar las características allí ubicadas en objetos significativos. 1.2. Selección para la consciencia. La atención desempeñaría un importante papel en el proceso por el que objetos llegan a hacerse conscientes, GUNT. De esta perspectiva, un objeto no atendido puede haberse proyectado en nuestra retina e incluso haber sido procesado hasta un nivel que posibilite su identificación, nivel semántico, pero la atención será necesaria para registrar conscientemente los resultados de este procesamiento. La atención selectiva sirve para hacernos conscientes de la presencia de objetos o eventos. 1.3. Selección para la acción. Vimos la selección para la conciencia y ahora nos pasamos a la selección para la acción. Se precisa la selección atencional para restringir posibles acciones que debemos emitir en respuesta al medio. Aunque nuestros sentidos son capaces de registrar muchas estimulaciones diferentes, los sistemas efectores o motores exhiben una limitación, pues habitualmente solo pueden ejecutar una única acción a la vez. Por esto, varios autores entienden que la selección atencional no es tanto limitar el procesamiento perceptivo, sino la necesidad de controlar correctamente nuestras acciones. En la mayor parte de las tareas que realizamos, solo tienen prioridad una forma de emitir la respuesta, ya que el cerebro tiende a evitar el caos conductual que resultaría de ejecutar simultáneamente todas esas posibles acciones para las cuales exista una causa. Desde esta perspectiva, por tanto, la atención se necesita para seleccionar la acción adecuada, sobre la base de la información estimular entrante. Punto 2. El lugar de la selección. El debate temprano-tardío, muy importante. En la comunidad científica existe debate acerca del nivel de procesamiento necesario para que la acción selectiva entre en juego. El procesamiento de la información se inicia extrayendo las características visuales básicas, forma, orientación, color. En este nivel, la información recibida es precategorial. El significado del estímulo no se ha procesado todavía. Posteriormente, coincidiendo con un procesamiento de más alto nivel, los estímulos son interpretados. Se les asigna un nombre, por ejemplo manzana, una categoría, fruta, y una acción, comer. Este nivel de procesamiento tardío se denomina procesamiento semántico o procesamiento postcategorial. Pero, ¿en cuál de estos dos niveles actúa la selección? La propuesta de la selección temprana, Early Selection View, lo que sería, ahora vamos a ir viendo, lo que sería el modelo del filtro, muy importante, modelo del filtro de Donald Broadbent, que siempre se dice sin Donald, dicen el modelo del filtro de Broadbent, pero bueno. 1958 aportó evidencias a favor de la selección temprana de la información, muy importante. Consideró el procesamiento humano de la información de forma análoga a un canal de transmisión e información con capacidad limitada. Para ello, se inspiró en los desarrollos acontecidos en la teoría de la información, utilizándolos para cuantificar el procesamiento humano. Broadbent intentó especificar el punto o momento a partir del cual el procesamiento de información quedaba limitado, lo que es el cuello de botella o bottleneck. Muy importante esa expresión, la de bottleneck, bueno, lo que es cuello de botella en inglés, que obliga a atender selectivamente a una información en detrimento de otra. Vale, en excepciones de escucha dicótica,
se observó que los objetos podían atender al canal de un oído e ignorar al otro. Simplemente quedaos un poquillo con lo que intentaba decir Broadbent en el aspecto de que llega un punto, en un momento vamos, a partir del cual el procesamiento de la información se va a quedar limitado. Eso es a lo que se refiere con lo del cuello de botella o bottleneck. Entonces te obliga a atender selectivamente a una información en detrimento de otra. ¿Vale? Esto le llevó a proponer que la atención opera seleccionando la información a un nivel precategorial. Vamos, antes en este caso, temprano, recurriendo a propiedades físicas básicas. Ubicación espacial del estímulo, tono, intensidad del sonido. Esto es lo que se conoce como teoría del filtro. Un filtro selectivo evita que el canal que está siendo procesado sufra sobrecarga por la información proveniente del canal ignorado. La misión del filtro es seleccionar la información relevante a partir de ciertas categorías básicas y bloquear el resto. Ejemplo, un conductor en una autovía muy transitada es capaz de atender selectivamente las señales de tráfico, que se distinguen por su situación, color o forma, e ignorar las vallas publicitarias o las marquesinas a lo largo de la ruta. Básicamente entendemos esto como la forma de atención selectiva que tenemos. Esta figura de abajo presenta el modelo de filtro. En ella, toda la información procedente de los sentidos accede primero a un almacén donde se mantiene durante un breve periodo de tiempo, lo que es un almacén a corto plazo. De toda la información ahí albergada, solamente la que se selecciona por el filtro, la relevante, es capaz de atravesarlo y acceder al canal de capacidad limitada, donde es identificada. Los resultados de este análisis identificativo son enviados a un sistema de emisión de respuestas, un almacén motor que controla a los efectores, el buffer, y también son utilizados para actualizar las expectativas de que vuelva a ocurrir una situación determinada. La teoría del filtro de Broadbent es una teoría de la selección temprana, ya lo dijimos antes ahí arriba, es muy importante que lo diferenciéis, porque considera que la atención selecciona la información en estadios tempranos del procesamiento, antes de identificar la información y darle un significado. Una vez vista lo que sería el modelo del filtro de Broadbent, iríamos al filtro atenuado. Nuestra capacidad de procesar información no es para nada perfecta. Ejemplo, en la conducción por autovía, que hemos puesto antes, ¿acordáis? Cuando iba atendiendo a lo suyo dentro de la conducción e ignoraba las marquesinas, las vallas publicitarias, todo eso. Pues ahora en este ejemplo, apoyándonos otra vez en el conductor por la autovía, que hemos puesto antes, podría suceder que el conductor se distrajera, por un anuncio muy llamativo, o en la tarea de escucha dicótica el sujeto escucha pronunciar su nombre en el oído no atendido. En ocasiones, cierta información potencialmente relevante consigue atravesar el filtro selectivo, a pesar de ser ignorada. Estos hallazgos llevaron a Anne Treisman, en 1960, muy importante esto, a proponer la teoría del filtro atenuado. No es necesario contemplar el filtro selectivo temprano como un mecanismo rígido, que bloquea la información o deja pasar, sino que es más correcto entenderlo como un mecanismo que se limita a reducir o atenuar la intensidad de los estímulos no atendidos. En condiciones normales, la información atenuada, que debe ignorarse, no accede a nuestra conciencia, pero si es familiar, puede superar el umbral para ser identificada conscientemente. La propuesta de la selección tardía, Late Selection View, Deus y Norman, defendieron que la selección de la información no actúa en un momento temprano con un filtro, sino que ocurre en fases posteriores, una vez los estímulos ya han sido identificados. Se entiende que la atención no es necesaria para identificar los ítems, sino que se utiliza en una fase posterior para crear una representación duradera de los mismos y seleccionar la respuesta adecuada. Es decir, vemos y escuchamos toda la información, pero si no les prestamos atención no seremos conscientes de ella. En resumen, estas teorías consideran que toda la información es procesada hasta un nivel semántico, seleccionando después la que es relevante. Esto explica por qué una información no atendida, escuchar tu propio nombre en la tarea de escucha dicótica, puede llegar a ser identificada. ¿Qué tendremos ahora? Pues el debate entre lo que es la selección temprana o tardía.
Hay evidencias favorables a la selección temprana que vamos a ver ahora. Ejemplo, Pashler. El ejemplo 1. Pashler, 1984. Presentó a los sujetos varias letras simultáneas. Una de ellas se señalizó mediante una marca o señal visual, una barrita debajo de ella, y el participante debía identificarla y nombrarla lo más rápido posible. Se descubrió que el hecho de que la barrita se presentara 200 milisegundos antes que los estímulos, a la vez, o 300 milisegundos más tarde, no afectaba en absoluto al tiempo de identificación de la letra señalada. Por tanto, la señal era necesaria para seleccionar la información relevante, la letra concreta, antes de que fuera identificada posteriormente. Ejemplo 2. Jantis y Johnson, 1990. Utilizando presentaciones circulares como esta, solicitaron a los sujetos que dirigieran su atención a la posición señalizada por una línea o barrita para indicar si en ella se ubicaba una letra target determinada. Las respuestas para identificar esta letra fueron más rápidas cuando se señalizó la posición que cuando no se hizo. Los resultados volvían a indicar que la señal dirigía la atención hacia una región del espacio con objeto de seleccionar el estímulo allí presente para luego identificarlo. Evidencias favorables ahora de la selección tardía. Varios investigadores creen ahora que toda la información expuesta en el campo visual puede ser procesada en paralelo, sin necesidad de recurrir al mecanismo atencional. La atención selectiva operaría en una fase más tardía, cuando fuera preciso seleccionar la respuesta a emitir. Shiffrin y demás utilizaron una tarea similar a la de Jantis y Johnson, pero con alguna diferencia. Como se observa en ambas filas de la figura que se presenta abajo, utilizaron presentaciones constituidas por 8 letras. Una presentación previa, el prime, antecedía, en este caso, a otra presentación posterior, la que sería el target. El sujeto debía indicar si en la posición señalizada por la presentación target, marcada por una línea, se ubicaba o no en un estímulo concreto. Resultados: si la letra prime y target eran idénticas, la identificación del target es más rápida, con independencia de que la señal que marcaba la posición del target apareciera antes que la presentación prime o justamente después. Es aquí la señal precede al time y el prime precede a la señal. El hecho de que una letra prime idéntica al target facilite la tarea, con independencia del momento en que aparezca la señal selectiva, sugiere que todos los ítems de la presentación prime fueron procesados e identificados hasta cierto punto. Estos hallazgos favorecen la perspectiva de la selección tardía, ya que demuestran que la selección atencional, ocasionada por la línea, acontece con posterioridad a que la información haya sido categorizada. Y luego pasaríamos a una solución híbrida, básicamente entre las dos. La carga perceptiva. Vamos a un sorbito de agua. Vale, ante esta dicotomía, entre lo que sería la selección temprana y la tardía, han surgido explicaciones alternativas e integradoras desde las que se defiende que el tipo de selección, tanto temprana o tardía, depende de la denominada carga perceptiva, es decir, de la complejidad visual de una presentación estimular. Según esta propuesta de la investigadora Nili Lavie, nos dice que la selección temprana es apropiada cuando la presentación estimular dispone de una alta carga perceptiva. Quedemos bien con esto, ¿vale? La selección temprana es apropiada cuando la presentación estimular dispone, básicamente, de una alta carga perceptiva. Así, se evita la interferencia ocasionada por la multiplicidad de estímulos relevantes. Entonces, selección temprana es apropiada cuando la presentación estimular tiene una alta carga perceptiva. La selección tardía es más adecuada cuando la carga es baja, ya que permite un procesamiento sin restricciones hasta identificar todos los ítems, para posteriormente seleccionar aquellos de interés y hacerlos accesibles a la consciencia. Por otro lado, la carga perceptiva puede afectar al grado de interferencia ejercido por los elementos irrelevantes de una presentación visual, lo que sugiere que la selección temprana o tardía se debe hasta cierto punto al procesamiento perceptivo exigido por el sujeto. Ahora, con potenciales evocados, muy importantes. Se refrenda la hipótesis de la influencia de la carga perceptiva sobre la elección de la selección temprana o tardía. Se ha descubierto que algunos componentes asociados con el procesamiento perceptivo temprano, P1 y N1, son de mayor magnitud cuando la carga perceptiva es alta que cuando es baja.
Experimento. Se pidió a los sujetos que indicaran si una letra, ubicada a la izquierda o a la derecha de un punto de fijación, era una A o una H. En la condición de baja carga, ambas letras eran perfectamente discernibles. En la condición de alta carga, las letras se modificaban de manera que la A tenía que parecer una H y viceversa. Los resultados mostraron que una alta carga perceptiva induce una eficiente selección temprana, ya que se observó que las amplitudes de P1 y N1 en los potenciales evocados fueron mayores. Punto 3. La metáfora del foco atencional. Es una metáfora popular sobre atención visual, que la compara con una especie de foco de luz que ilumina la información seleccionada y deja en penumbra el resto. La atención se desplaza para iluminar el objeto de la atención, pero ¿cómo son estos desplazamientos? Vamos a ir viendo. Ajustando el tamaño del foco atencional, lo que es la lente zoom. También lo han preguntado en exámenes, incluso ahora de los de AVEX de la primera semana hacen referencia a la BERC. Entonces quedaos un poquillo con esto, ¿vale? Esto los voy subiendo a Patreon y voy subiendo todas estas cosas, pero bueno, para la gente que no está en Patreon ni tiene por qué estar, ni mucho menos, pues le voy diciendo estas cosas que voy viendo yo a lo largo de la realización de exámenes que voy haciendo de otros años, de los de AVEX, de resúmenes, de esquemas, de cosas que voy viendo. Cada X tiempo pues os digo, mira, esto lo preguntan bastante. Entonces, eso. La lente zoom, ajustando el tamaño del foco atencional. El foco atencional puede ajustarse para iluminar pequeñas regiones del espacio, así como zonas más amplias. En un estudio de la BERC, en 1983, se presentó a varios sujetos una palabra de 5 letras. Los sujetos debían focalizar su atención sobre una palabra. Otro grupo debía focalizar su atención sobre la palabra e indicar si era o no un nombre propio. En algunos ensayos, en lugar de una palabra aparecía una fila de 4 signos, junto a una letra o dígito objetivo. En estos ensayos, el sujeto debía identificar el objetivo y nombrarlo lo más rápidamente posible. La BERC descubrió que los tiempos de respuesta ante el objetivo dependían de cómo se estuviera focalizando la acción. Tal y como se presenta en esta figura, en la condición de focalización de la letra central, foco estrecho, los tiempos de respuesta ante el objetivo fueron más rápidos si ésta aparecía en posición central. Importante esto. Y se incrementaban progresivamente conforme el target se ubicaba en posiciones más extremas. Sin embargo, si la atención se focalizaba sobre la palabra, foco amplio, la posición en la que aparecían los targets era irrelevante. Otra manera de manipular el tamaño del foco atencional se consigue señalizando diversas posiciones en presentaciones estimulares circulares. A mayor número de posiciones marcadas, mayor será la amplitud del foco. En este experimento, los sujetos debían indicar si en algunas de las posiciones marcadas por una señal, presentadas en un SOA, previo a los estímulos de 50, 100 y 200 milisegundos, aparecía la letra target, como vemos aquí. En esa figura se puede ver cómo el tiempo necesario para identificar la letra empeoró conforme lo hacía el número de posiciones señalizadas. Cuanto mayor era la amplitud del foco, peor se realizaba la tarea. Quedaos con eso, muy importante. Eriksen y James concluyeron que focalizar la atención era como ajustar una lente zoom. Cuando el área atendida es estrecha, la atención puede concentrarse y actuar más eficazmente. Se saca bastante bien con lo que es la lente zoom. Vale, desplazando el foco atencional. Se ha descubierto que el tiempo necesario para focalizar la atención en una localización señalada se incrementa conforme lo hace la excentricidad. Esto es, la separación en grados de ángulo visual entre dos puntos del espacio respecto al ojo. A mayor distancia, respecto al punto de fijación central, mayor tiempo de reacción. Esto sugiere que la atención se desplaza espacialmente con una velocidad constante. Sin embargo, esto se ha puesto en entredicho porque los resultados también se pueden explicar de una manera alternativa. Necesitamos más tiempo para identificar los estímulos más distantes, ya que el procesamiento de la periferia es más precario. Otros trabajos utilizando una señal en forma de flecha que indica a los sujetos dónde mirar han demostrado que la atención puede desplazarse con igual rapidez hacia una posición alejada a 2 grados como hacia la otra alejada a 10 grados. Entonces, estas teorías que estamos viendo aquí es la forma que ponen en entredicho el tema de que a mayor distancia respecto al punto de fijación central, mayor tiempo de reacción, que dijimos, y eso sugería que la atención se desplazaba espacialmente con una velocidad constante. Y sin embargo, pues ha puesto en entredicho esto. Por lo cual, resumen de esto.
El tiempo que ocupa desplazar la atención parece ser independiente de la distancia recorrida, ¿vale? Entonces, el tiempo que ocupa desplazar la atención es independiente de la distancia recorrida. Hay una especie de salto de una posición a otra y no es constante, así como decíamos antes. De forma que los recursos atencionales deben reubicarse en la nueva posición. Foco atencional y naturaleza de las regiones espaciales. A veces recurrir a la metáfora del foco y admitir que todo lo que es iluminado es atendido puede no ser del todo correcto. Un ejemplo de la debilidad de esta metáfora son los estudios que han utilizado el paradigma de detección de puntos, importante, Tooth-Proof Paradigm, en inglés. Tarea primaria. Los sujetos debían nombrar un dígito, target, de entre 4 números dispuestos circularmente, basándose en el color. Tarea secundaria. Tras la desaparición de los dígitos, los sujetos deberían demorar su respuesta, 1400 milisegundos, y durante ese intervalo podía aparecer un punto en cualquiera de las 4 posiciones y posiciones intermedias, 8 en total, vamos. Si el punto apareciese, el sujeto debía presionar rápidamente un botón. La detección del punto sería más rápida cuando la atención se haya dirigido con anterioridad a la zona en que aparece. Los tiempos más rápidos de detección del punto se obtuvieron cuando ésta aparecía en la zona atendida, correspondiente con la posible aparición del target. Si el punto se ubicaba en posiciones intermedias, vacías, entre los distractores, las respuestas eran más rápidas que cuando aparecía en la posición correspondiente al distractor, es decir, fueron inhibidas activamente. Si las respuestas al punto en posiciones vacías adyacentes al target fueron más rápidas que las emitidas ante posiciones vacías alejadas del target. Este experimento lo que está demostrando es que en lugar de iluminar y procesar por igual todas las zonas dentro de su foco, la atención opera de manera diferente sobre los objetos, que deben ser activamente atendidos o ignorados, que sobre los espacios vacíos. Entonces, la atención opera de manera diferente sobre los objetos que sobre los espacios vacíos. Conclusiones sobre el foco atencional, pues que una presentación estimal puede explorarse desplazando la atención. El tiempo de desplazamiento no depende de la distancia recorrida, como habíamos visto antes. El tiempo de desplazamiento no depende de la distancia recorrida. La resolución del foco atencional puede ser alterada para concentrarse en una zona más amplia o más estrecha. La habilidad para cambiar el tamaño del foco atencional depende en sí de la presencia de agrupamientos perceptivos de la escena, porque podríamos afirmar que la atención se desplaza de un ítem de ítem en ítem, por así decir, que podrían ser elementos aislados o grupos perceptivos. Vale. Luego nos pasaríamos al punto 4, que nos habla de la metáfora del gradiente atencional. Esta metáfora sostiene que la atención es una especie de gradiente de recursos que se distribuyen a lo largo de una región del espacio. El gradiente varía en tamaño, los recursos más abundantes en el centro y van disminuyendo hacia la periferia. Quedémonos bien con este, ¿vale? Gradiente de recursos. Se va distribuyendo a lo largo de una región del espacio. El gradiente varía en tamaño. Entonces los recursos son más abundantes en el centro y van disminuyendo a medida que van a la periferia, ¿vale? Diferencia metáfora del foco y metáfora del gradiente. La última es más adecuada para explicar cómo afecta el hecho de haber atendido a localizaciones previas. Experimento de Laver, Carlson, Williams y Booney, en 1997. En un primer ensayo indicaron a los sujetos que identificaran una letra target que aparecía en cualquier posición e ignoraran el resto. En los siguientes ensayos la letra target aparecía en otra posición diferente. El participante ha de reubicar la atención. Con esto se demostró que el tiempo se ocupa en identificar la letra depende de su posición, mayor excentricidad, mayor tiempo, de la posición del ensayo previo. Este experimento corrobora el modelo de gradiente, ya que demuestra que, en un momento temporal dado, parte de los recursos atencionales pueden estar todavía adjudicados a posiciones previamente atendidas. Es decir, la asignación de recursos atencionales en un momento y lugar puede reflejar el historial de las asignaciones precedentes a lo largo de un corto periodo de tiempo. Quedémonos bien con esto. Es decir, la asignación de recursos atencionales en un momento y lugar puede reflejar el historial de las asignaciones precedentes a lo largo de un corto periodo de tiempo. Vale.
Gradiente atencional. Quedémonos bien con esta parte del experimento de Laver, de Carlson, Williams y Bani. El control atencional del córtex frontal. Importante. Seleccionar una zona concreta del espacio puede crear una especie de zona oscura que es inhibida activamente. En tomografía por emisión de positrones, el PET, se ha observado que el córtex frontal participa en el control atencional disminuyendo la fuerza de los inputs no deseados, participando en la selección entre lo relevante y lo irrelevante. Si presentamos un objeto a derecha o a izquierda, con respecto a un punto central, se observa que la actividad cerebral en la tomografía por emisión de positrones es más elevada en la región frontal ipsilateral. Dado que la información presentada en un hipocampo visual se procesa en el lóbulo occipital contralateral, esta activación sugiere que el córtex frontal estaría inhibiendo activamente el procesamiento del hemicampo visual contralateral, el no atendido. Conclusión. Además de incrementar la fuerza o ponderación de los inputs deseados, prestar atención a un objeto puede implicar, además, la actuación de un mecanismo activo de discriminación de las ponderaciones de los inputs no deseados. Muy importante quedarse con esto, ¿vale? Con esto que acabo de decir. Orientación abierta y encubierta. También la pregunta. Cuando nuestros ojos miran fijamente a un punto estático, es posible seleccionar y procesar información alejada de dicho punto. Se puede desplazar el foco atencional si mueve los ojos. Sin embargo, lo normal es que la atención y la mirada vayan juntas. Distinguimos entre orientación abierta y orientación encubierta. Muy importante acordaos de eso. Orientación abierta y encubierta. ¿Por qué? Orientación abierta, los órganos sensoriales se dirigen hacia lo que es atendido. Y luego la orientación encubierta, el foco atencional se dirige a una localización distinta de la ocupada por el órgano sensorial. Una orientación abierta es que el órgano sensorial se dirige hacia lo que es atendido. Pues los ojos en ese momento están mirando hacia ahí. Orientación encubierta, el foco atencional se dirige a una localización distinta de la que está ocupando el órgano sensorial. ¿Vale? Encubierta, ya no se dice la propia palabra, pero bueno. Esto está muy relacionado pues, con el movimiento de nuestros ojos, de hecho. A nivel oculomotor podemos distinguir entre lo que son los movimientos reflejos y los controlados. Los movimientos reflejos, dependientes del colículo superior, son rápidos y se activan automáticamente ante la aparición del estímulo. Supongo que pues, si le tiras una pelota así a alguien, ya el movimiento reflejo que va a hacer ya tiene que ser rápido y tiene que activarse automáticamente. ¿Ante qué? Ante la aparición de ese estímulo. Sin embargo, un movimiento controlado son lentos y tienen un control voluntario, y ahí ya hablamos del lóbulo frontal. Para estudiar la atención encubierta, se han utilizado tareas de filtrado selectivo, en las que se debe atender a un estímulo e ignorar el resto. Un procedimiento llamativo es el de sobreimponer dos videoclips, pidiéndole al sujeto que atienda solo a uno de ellos. Esto demuestra que una persona puede atender selectivamente a una secuencia de eventos, ignorar la secuencia distractora, proyectada en el mismo campo visual. Seguir eventos en los dos vídeos a la vez es prácticamente imposible. Utilizando registros en los que se han analizado diversos componentes de los potenciales evocados, se ha demostrado que la orientación encubierta actúa durante el procesamiento visual temprano. Muy importante esto, ¿vale? Utilizando registros en los que se han analizado diversos componentes de los potenciales evocados, lo que se ha demostrado es que la orientación encubierta, la que vimos aquí antes, ¿os acordáis? Encubierta, aquí, actúa durante el procesamiento visual temprano. ¿Vale? Ejemplo, le presentamos a un sujeto 4 letras, 2 a cada lado de un punto de fijación. Instruimos al sujeto para que, manteniendo la mirada fija en un punto, oriente encubiertamente la atención hacia la izquierda y nos diga si aparece una determinada combinación de letras. En estos casos, se ha descubierto que el componente P1 occipital derecho, que refleja el procesamiento visual del lado izquierdo atendido, es de mayor magnitud que el correspondiente P1 occipital izquierdo, dado a que el componente P1 está vinculado al procesamiento visual temprano. Se concluye que la orientación encubierta de la atención actúa en la fase de procesamiento. Orientación endógena y exógena. Muy importante esta, también, típica pregunta. De hecho, cuando se ven por señales, se sabe pues exógena, la periférica, endógena, central.
Pero, por ejemplo, cuando se diferencian de lo que es la orientación exógena o stimulus driven, que aparece aquí, es la orientación refleja de la atención. Ocurre, pues, cuando los desplazamientos atencionales se producen por influencia de estímulos ambientales externos, exógeno, que captan automáticamente nuestra atención. Y luego tendríamos la orientación endógena o goal driven, que es la orientación controlada de la atención, donde los desplazamientos atencionales dependen de factores cognitivos internos del sujeto, que serían endógenos. Desde el punto de vista, lo tengo dicho alguna vez, para acordarse bien de lo que es endógeno, endodentro básicamente, endógeno, exógeno, es quedarse muchas veces con lo que dábamos en psicobiología. Lo que produce tu organismo es algo endógeno, por así decir, y por ejemplo meterte una pastilla de ibuprofeno al organismo, pues es suministrar al organismo algo de forma exógena, algo externo para adentro, y endógeno que ya lo hace, para así entendernos, endo dentro, exo fuera, por así decir, pero bueno. Entonces quedémonos bien con esto. Tipos de señales: señales exógenas o señales endógenas. Señales exógenas periféricas, lo que dije antes. Señales endógenas centrales. Si imaginaos, pues España, Madrid, justo en el centro como capital, ahí sería lo central, y luego lo que es alejado, lo que se va alejando del centro de Madrid es la periferia de Madrid, por poner un ejemplo. Pude haber puesto con Galicia, siendo gallego, pero bueno. Lo quería hacer a la vez central con España como parte de la capital, que curiosamente está en el centro además. Entonces, señales exógenas y señales endógenas. Señales exógenas periféricas. Estímulos que aparecen súbitamente en la periferia del campo visual. Capturan poderosamente la atención, de manera que aparecen incluso cuando el observador es consciente de que la señal no indica la posición de un target. La simple aparición de una señal exógena influye sobre la respuesta emitida ante el estímulo presentado con posterioridad en la localización marcada por dicha señal exógena. Por definición, el efecto de señalización exógeno requiere que la señal no disponga de un significado que pueda ser interpretado, ¿vale? Lo que es el efecto de señalización, lo que es señal exógena, quiero decir, de señalización exógena, requiere que la señal no disponga de un significado que pueda ser interpretado, ¿vale? Y luego lo que serían las señales endógenas, básicamente las que son voluntariamente desplazadas, que son las centrales, son señales informativas que precisan ser interpretadas cognitivamente por el observador. Suelen aparecer en el centro de la presentación estimular, hacia donde se requiere mantener la mirada fija, por lo que la atención ha de ser voluntariamente desplazada. Costes y beneficios de señales inválidas y válidas. Hay muchos trabajos que han demostrado que, incluso cuando se suprime la posibilidad de realizar movimientos oculares, la atención se sigue desplazando de forma automática y encubierta hacia el lugar de la aparición de una señal periférica. Los beneficios de la señalización se evalúan utilizando un análisis en términos de costes-beneficios. Muy importante esta parte de costes-beneficios también. En el paradigma de Posner, que ya lo vais a ver seguramente, hombre, a lo mejor no cae, pero es bastante probable, en los exámenes, o procedimiento de costes-beneficios también llamado, lo que se presenta es una señal en el lugar previsible de aparición de un target, ¿no? Los ensayos en los que la señal aparece en la misma posición en la que lo hará el target son ensayos válidos. La señal predice al lugar de aparición del target. Y los ensayos en los que la señal aparece una ubicación diferente son ensayos inválidos, ¿vale? En la misma posición en la que lo hará el target, ensayos válidos. En diferente ubicación, ensayos inválidos. Ya está. Los beneficios y costes se calculan comparando los TR, los tiempos de reacción, o los errores respecto de una base de ensayos neutros, es decir, aquellos que no tienen señal o tienen señal ambigua. Si el rendimiento es mejor en los ensayos válidos que en los neutros, podemos hablar de beneficios de la señalización sobre la atención, ¿eh? Vamos, que si el rendimiento es mejor en los ensayos válidos que en los neutros, por ejemplo, hablamos de beneficios de señalización sobre la atención. Sencillo. El rendimiento óptimo se obtiene cuando el intervalo del target, el intervalo de tiempo, que transcurre entre la aparición de la señal y la aparición del target, lo que es el SOA o asincronía de señal target, es tan solo de 100 milisegundos. Quedaos muy bien con esos datos, ¿vale? 100 milisegundos. ¿Qué es lo que pasa? Que si el rendimiento es peor en los inválidos que en los neutros, hablaríamos de costes, no de beneficios, ¿vale? Debidos al uso de señales engañosas.
El beneficio se transforma en coste cuando la sincronía señal target es superior a los 300 milisegundos. Esta inversión del beneficio de la señalización, en la que los ensayos válidos obtienen tiempos mayores que los inválidos, se denomina inhibición de retorno. Entonces quedemos bien con esto. Esta inversión del beneficio de la señalización, en la que los ensayos válidos obtienen tiempos mayores que los inválidos, se denomina inhibición de retorno. Quedemos muy bien con ese concepto. Señales y procesamiento visual temprano. Trabajos de los ERP en los que se han empleado señales periféricas válidas han registrado un incremento del componente P1, asociado al procesamiento temprano del estímulo. En esta figura que vemos aquí, se representa el incremento de P1 en un ensayo con una señal válida en comparación con otro ensayo no señalizado. La máxima amplitud se alcanza con una sincronía señal target inferior a 300 milisegundos. El efecto también se replica utilizando señales centrales válidas, aunque ahora el pico máximo aparece con intervalos señal target relativamente más amplios, de unos 800 milisegundos. Por tanto, el efecto de las señales exógenas y endógenas se produce en los estados tempranos de procesamiento estimular, aunque la máxima eficacia de cada una de ellas depende del intervalo señal target. La influencia de la consigna experimental. Varios trabajos han demostrado que los efectos automáticos de la señalización exógena desaparecen cuando los sujetos deben atender a una zona concreta del campo visual, fuera del área atendida. Por tanto, el control exógeno, lo que es abajo-arriba, ejercido por una señal periférica, puede ser modulado por un control endógeno, lo que sería arriba-abajo. Que se puede modularlo, un control endógeno, arriba-abajo. Vale, punto 9. Atención orientada al espacio versus atención orientada al objeto. También, muy importante, que lo suelen preguntar mucho de Posner. Quedaos bien con esta diferencia. Una cosa es atención orientada al espacio y otra es orientada al objeto. Luego veremos ahí ese pequeño versus que tiene. Pero esa atención orientada al espacio, Space Based, que es el experimento de Posner. Posner en el 80 diseñó un experimento en el que pedía a los sujetos que indicaran rápidamente si una letra concreta aparecía a la izquierda o a la derecha de un punto de fijación. Con anterioridad, una señal en el centro de la pantalla indicaba con un 80% de validez bien la identidad de la letra, se mostraba la letra idéntica al target, bien su localización, que es la flecha orientada a la izquierda o a la derecha, bien ambos factores o ninguno. Tras 800 o 1200 milisegundos desde la aparición de la señal, aparecía el target. Posner y colaboradores solo descubrieron efectos de señalización sobre la localización espacial. Cuando la dirección de la flecha fue válida, las respuestas fueron rápidas, 249 milisegundos, intermedias, 266. Cuando se utilizó la señal como cruz no informativa y lentas, cuando el apuntamiento de la señal fue inválido, 297 milisegundos. Sin embargo, en ningún caso aparecieron efectos por señalizar la identidad de la letra, que es presentar antes la misma letra que podía aparecer como target. Esto demostraba que el control atencional ejercido por una señal previa actúa exclusivamente sobre localizaciones espaciales, no sobre otras propiedades. La atención se dirige más eficazmente hacia el espacio que hacia el objeto. La selección de características no espaciales mediada por el espacio. Sin embargo, experimentos como el de Posner no pueden descartar la posibilidad de que la atención pueda dirigirse hacia estas características no espaciales. Ciertos estudios han demostrado que puede darse una selección correcta basada en características diferentes a la localización espacial, tales como el color y la forma, pero mediada por el espacio. Ejemplo, dado una señal que indique atender a letras rojas, sería posible que la atención se dirigiera a la posición que contiene letras rojas, que es el color mediado por la posición. Estudio de Saal y Lamy en el 2000 aparecían 6 letras coloreadas, azul, verde y amarillo, dispuestas en forma de círculo. Aparecían sobreimpuestas en una impresión también coloreada con diferentes formas. Los participantes tenían que decir la forma que correspondía a un determinado color. Ejemplo, indica las formas amarillas que veas. Y decir las letras sobreimpuestas en la forma target.
se descubrió que las personas tendían a decir las letras sobreimpuestas en la forma target en lugar de indicar las letras que aparecían en otra posición, y que compartían el mismo color que la forma target. Atender la zona ocupada por un objeto de color relevante no facilitó la identificación de otros objetos del mismo color, sino solo aquellos objetos que coincidían con la posición del objeto atendido. Esto demuestra que el espacio parece influir sobre la selección de propiedades no espaciales. Importante, esto demuestra que el espacio parece influir sobre la selección de propiedades no espaciales. Estudios con potenciales evocados han descubierto que prestar atención a un objeto dispuesto en una posición tiene efectos sobre el procesamiento ulterior de otro objeto dispuesto en la misma localización. Ejemplo, si se quiere identificar un estímulo target definido por un color que aparece entre distractores de otro color, transcurridos 250 milisegundos hay que contestar ante un estímulo sombra, que sería un proof, cuando aparezca en lugar del target o de uno de los distractores. Al analizar los potenciales evocados del proof, se observa que el incremento de P1 es mayor cuando el proof aparece en la posición del target que cuando aparece en la posición del distractor. Esto ratifica que es la posición espacial del target lo que se atiende, no solo el color. Conclusiones. La atención opera sobre una representación del espacio visual y se orienta generalmente hacia una localización espacial concreta. Si bien es útil mantener disposición atencional hacia el color o la forma de objetos, el reconocimiento de los mismos necesita información respecto a su localización en el espacio. Importante quedarse con esas conclusiones, ¿vale? Lo que nos dice, la atención opera sobre una representación del espacio visual y se orienta generalmente hacia una localización espacial concreta. Si bien es útil mantener la disposición atencional hacia el color o la forma de los objetos, el reconocimiento de los mismos necesita información respecto a su localización en el espacio. Atención basada en el espacio, Object Based. Vimos como antes estábamos con la parte básicamente de la atención orientada al espacio, lo que es el Space Based, y ahora nos pasamos a la atención basada dentro del espacio con el Object Based, objeto. Estos modelos proponen que la atención selecciona primariamente objetos en vez de regiones espaciales. La atención se desplaza por regiones del espacio que están ocupadas por estos objetos, ¿vale? Lo que quieren decir estos es que está basada primariamente los objetos en vez de las regiones espaciales. Hay evidencias de que los objetos son el objeto primario de la atención. Si mostramos series de dibujos superpuestos, lo que sería círculo rojo más cuadrado azul, se observa que el rendimiento es más rápido cuando las personas deben juzgar las dos dimensiones, lo que sería el color y la forma, de un único objeto que cuando deben juzgar una dimensión en cada uno de ellos. Es decir, atender a los dos objetos a la vez y no al espacio común que ocupan, exige un intercambio de la atención entre ellos que requiere tiempo. Atención hacia el objeto durante el procesamiento visual temprano. Según esta orientación, la atención puede operar directamente sobre formas de objetos generalizadas en momentos tempranos de procesamiento visual. En las fases tempranas de procesamiento visual, el campo visual se segmentaría en diferentes formas o grupos perceptivos, según los principios de agrupamiento de la Gestalt, proximidad, semejanza y movimiento. La atención focal se utilizaría para analizar estas formas más detalladamente e identificarlas como objetos significativos, en una fase categorial posterior. Por tanto, si el destino primario es el objeto, la atención debe operar no solo sobre el objeto final, sino también sobre las formas o agrupamientos perceptivos generados en la fase preatencional, durante el procesamiento temprano. Vamos a ver ahora el experimento de Moore, Jantis y Vaughan. Presentaron dos rectángulos verticales. Bueno, vemos aquí el dibujo también. Presentaron dos rectángulos verticales que podían aparecer tal cual o ser atravesados por un tercer rectángulo horizontal que los ocluía parcialmente. En cada extremo de los rectángulos verticales aparecían caracteres debiendo de los sujetos indicar sencillamente si aparecía una T o una L en alguno de ellos. Antes de que los estímulos fueran presentados, el extremo de uno de los rectángulos se iluminó brevemente a modo de señal, de tal manera que en el 80% de los ensayos el target T o L apareció en la posibilidad señalizada. Los tiempos de reacción más rápidos se obtuvieron cuando el target aparecía en el extremo señalizado por la luz.
Los tiempos de reacción intermedios correspondieron a cuando el target apareció en el extremo contrario del rectángulo, en el mismo objeto. Los tiempos de reacción lentos son de cuando el target apareció en el otro rectángulo, objeto diferente. Esto ocurrió tanto en la condición ocluida como no ocluida, lo que favorece la hipótesis de partida respecto a que la selección de la información opera sobre una representación del objeto que emerge en momentos tempranos del procesamiento visual cuando se aplica el completado perceptivo. Grupos perceptivos y conjunciones ilusorias. Otra manera de crear objetos virtuales de una presentación visual consiste en generar grupos perceptivos aplicando los principios de agrupamiento de la Gestalt. Por ejemplo, Prince Metal, en 1981, utilizó ensayos en los que aparecían dos grupos filas que eran expuestos brevemente, uno encima de otro. La tarea de los sujetos era indicar si en cualquiera de los 8 círculos aparecía una cruz target. Resultados. En la condición target ausente conjunción, cuando un segmento vertical y otro horizontal estaban presentes en la misma fila, condición de mismo objeto, los sujetos indicaron ilusoriamente haber visto una cruz en el 25% de las ocasiones. En otro punto, si cada segmento de la cruz aparecía en un grupo diferente, lo que sería condición objeto diferente, no como en el otro, que era condición mismo objeto. Ahora es condición objeto diferente. Los errores, lo que es la percepción de una cruz ilusoria, disminuyeron al 18. Mirad ahí la diferencia. Y en lo que sería la condición del target ausente sin conjunción, los sujetos apenas dijeron haber percibido una cruz, porque todos los segmentos tenían la misma orientación. Los resultados que están demostrando, pues que las personas procesan todas las características del mismo objeto a la vez, lo que favorece las respuestas de los modelos atencionales basados en el objeto. Conclusión de todo esto, tenemos otra vez otro versus entre espacio y objeto. La conclusión es que tanto el espacio como el objeto pueden ser el destino de la atención, de forma flexible y dependiendo de las demandas de la tarea. La selección basada en el espacio es la norma habitual, ¿vale? La selección basada en el espacio es la norma habitual, pero este tipo de operativa puede verse influida por expectativas arriba-abajo generadas a partir de representaciones basadas en el objeto, ¿vale? Tanto el espacio como el objeto pueden ser destino de la atención. Punto 10. Ya nos queda poquillo. Búsqueda visual. En el laboratorio, las tareas de búsqueda visual consisten en localizar un target dentro de un grupo de distractores. En algunos ensayos, el target estará presente mientras que en otros estará ausente. Por norma general, la búsqueda será sencilla, cuando el target se defina por una característica única, pero más complicada cuando esté definido por una conjunción de características, quiero decir, donde los targets y los distractores son visualmente semejantes. En tareas de búsqueda visual, el rendimiento se evalúa mediante dos variables dependientes, la velocidad de respuesta y la precisión de respuesta. La velocidad de respuesta, donde se mide el tiempo necesario que necesita el sujeto para indicar si el target está presente o ausente, y la precisión de respuesta, que es decir, los aciertos y los errores del target presente o ausente. La velocidad y la precisión, hay que acordarse de eso, ¿vale? Las dos variables dependientes en la tarea de búsqueda visual. La forma de saber cuál es el rendimiento es en base a dos variables dependientes, velocidad de respuesta y precisión de respuesta. Hay dos resultados característicos de estas tareas de búsqueda. El tiempo de búsqueda de un target se incrementa conforme lo hace el número de ítems de la presentación, el set size, pero solo en el caso de búsqueda de un target definido por conjunciones, no en el definido por una característica. En el caso de conjunciones, los tiempos de búsqueda son mayores cuando no aparece el target que cuando sí aparece. Para explicar estos resultados, se ha recurrido a un modelo de búsqueda serial y autodeterminada. El hecho de que el tiempo de búsqueda de conjunciones dependa del número de ítems presentados sugiere que el proceso de búsqueda es serial, es decir, cada ítem debe ser escrutado uno tras otro para comprobar si se corresponde o no con el target. Cuando hay target, el sujeto detiene la búsqueda al localizarlo. Cuando no hay target, está obligado a explorar todo el conjunto. La función que relaciona el tiempo de búsqueda con el número de ítems de la presentación muestra una pendiente, el doble de pronunciada de la condición de ausencia del target, como vemos aquí, target ausente, que la condición de la ausencia del target. Por esta razón, el modelo de búsqueda serial autodeterminada permite estimar el promedio de tiempo que ocupa explorar cada uno de los ítems.
Búsqueda serial versus búsqueda en paralelo. El modelo de búsqueda serial autodeterminada explica la búsqueda de un target definido por conjunciones, pero ¿qué ocurre con los targets definidos por una característica distintiva única? La búsqueda de una característica se suele denominar búsqueda en paralelo, que fue uno de los fundamentos que inspiraron a las teorías clásicas de búsqueda visual. Actualmente se rechaza esta dicotomía, ya que es mejor entender la búsqueda como un mecanismo con diverso grado de eficiencia, debiendo ser el objetivo del investigador el de analizar los factores que la afectan. Una búsqueda eficiente y una búsqueda ineficiente. Vamos a ver, una búsqueda eficiente, ejemplo, localizar una línea vertical entre las horizontales. Genera funciones que, con una pendiente de búsqueda de 0, el tiempo necesario para determinar si el target está o no presente no depende del número de ítems. Una búsqueda ineficiente, el ejemplo, es localizar un target definido por una conjunción de color y orientación. Puede suponer tiempos de búsqueda de 30 milisegundos por ítem, generando una pendiente de la función de búsqueda mucho más pronunciada. De ahí la diferencia entre lo que es la búsqueda eficiente y la ineficiente. Dentro seguimos con el punto 10, que nos dice el 10.1. La teoría de la integración de características, TIC, también preguntada en el examen de AVEX. Fundamentos y operativa de la TIC. Es una teoría Space Bus propuesta por Treisman y Gelade, quedaos muy bien con eso, en 1980. Sostiene que las características elementales que constituyen los objetos, color, orientación, brillo, dirección, se detectan en una primera fase atencional, de forma automática y en paralelo, a lo largo de todo el campo visual. Todos los bits están presentes en un estadio previo que no requieren atención. ¿Entendéis? Pero es una teoría Space Bus. Quedaos con eso. Treisman, Gelade y lo que nos vamos viendo por ahí. Y sobre todo el tema de que detectan en una primera fase preatencional de forma automática y en paralelo. Posteriormente hay una fase en la que a partir de esos elementos básicos y su combinación emergen los objetos. Este es un proceso combinatorio de aglutinado de características que requiere la participación de la atención y opera según los criterios de localización espacial. Tenemos el mapa maestro de posiciones. Importante. Lleva a cabo la selección de las características mediante la atención, con sus ubicaciones espaciales, color gris, orientación vertical. Y luego los mapas de características, que son los que generan las posiciones del mapa maestro. ¿Vale? Los que generan las posiciones del mapa maestro que acabamos de ver ahora. Mapa maestro de posiciones. Se generan durante una fase previa de procesamiento en paralelo de las características. Mapas con los distintos colores, mapas con las diversas orientaciones. Al focalizar la atención en una ubicación del mapa de posiciones, se activan todas las características presentes en la posición atendida, fusionándose entre sí y formando el denominado archivo del objeto, que corresponde a una representación temporal del objeto percibido, que se compara con otras representaciones almacenadas en nuestra memoria, las llamadas marcos del objeto, ¿vale? De esta manera, la identificación del target se produce cuando existe una correspondencia entre lo que es el archivo del objeto y algunos de los marcos del objeto dispuestos en memoria. Fallos de la atención y presencia de conjunciones ilusorias. Se hace de realizar dos tareas simultáneas. El rendimiento disminuye y se incrementan los errores. En aquellos ensayos en los que no aparece el target, muchas veces los sujetos creen haberlos vistos. De ahí esa conjunción ilusoria. Cuando la atención está... Bueno, que vamos a ver ahora, conjunción ilusoria sobre todo. Cuando la atención está ocupada en otra tarea secundaria, la integración correcta de las características se dificulta, por lo que emergen conjunciones ilusorias. Hay que entender bien ese concepto, ¿vale? La naturaleza de las características. Un modelo como el TIC, que estamos viendo, que incorpora mapas separados para cada una de las características, solo tiene validez si somos capaces de determinar qué entendemos por característica básica. Según Treisman y Gelade, que estamos los de antes, las características deben satisfacer algunos criterios, entre ellos 3. Primero, deben disponer de saliencia visual, lo que es attentional pop-out. 2. Deben permitir la segregación de texturas para definir los límites de un objeto. Y 3. Deben tener la posibilidad de recombinarse entre sí. Además de para aglutinar características, la atención puede requerirse para combinar valores distintos de una misma dimensión,
salvar dificultades existentes relacionadas con el número limitado de mapas de características de una dimensión. Ejemplo, el color púrpura es azul más rojo. En este caso, la integración entre azul y rojo requiere la participación de la atención, por lo que la búsqueda de un target púrpura empeora notablemente entre distractores rojos y azules. Es decir, que si el número de mapas de una característica está limitado, la atención aplica una combinatoria. ¿Revisiones posteriores de la TIC? Pues la versión original de la TIC consideraba que los mapas de características eran relativamente independientes del mapa de posiciones. Sin embargo, hallazgos contradictorios obligaron a Trisman a reformular la TIC en 1998, porque la disociación entre el qué, que es el objeto, y el dónde, que es el espacio, era difusa. Sabemos que buscar un target por una conjunción es menos eficiente que buscar un target definido por una sola característica, pero en ocasiones la búsqueda de conjunciones es muy eficiente. Para explicar estos resultados atípicos, Treisman y Sato, en el 90, propusieron que, además de la función aglutinadora que habíamos visto previamente, la atención podría afectar a la actividad del mapa maestro de posiciones a través del mapa de características. Ojito ahí. En la TIC revisada, la atención podría inhibir las características irrelevantes, de forma que las localizaciones del mapa maestro de posiciones que contengan dichas características quedarían inhibidas. De esta forma se considera que existen conexiones inhibitorias desde los mapas de características hacia el mapa maestro de posiciones. Ejemplo, si nos piden buscar un círculo azul, podemos inhibir cualquier ítem que no sea circular o azul, aunque con mayor semejanza entre target y distractores. Más complicado es aplicar este mecanismo inhibitorio. Finalmente, Anne Treisman, en el 98, introdujo una novedad. La atención podía operar permitiendo que el propio archivo del objeto influyera sobre el mapa maestro de posiciones. Aquellas regiones del mapa maestro de posiciones que fuera inconsistente con el objeto representado serían inhibidas para facilitar la selección en la región relevante, lo que es la ventana atencional, ¿vale? Como vemos aquí en el dibujito. Vale, pues lo dejamos por aquí y a ver si después a la mañana seguimos igual que siempre. Mañana le metemos otro tema. Y hoy a la tarde, pues aprendizaje, como siempre. Así que bueno, hasta la próxima y mucho ánimo, que ya va quedando menos. Chao, chao.